Germán Vargas Lleras nació en Bogotá en 1962. Desde niño estuvo cerca del poder. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y el mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 13 años perdió a su mamá. Desde ese momento, le dijo a los informantes, su padre, Germán Vargas Espinosa, fue su mejor ejemplo. Padre fue padre y madre, y entonces teníamos una relación estrechísima, además de que era un extraordinario ser humano, cariñosísimo. Ese sí era un cachacazo de verdad. La segunda mujer de mi padre un día le dice, pero ¿por qué no disciplina a estos muchachos? Hágame el favor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Eso describía bien el carácter de mi padre. Mira, yo estoy aquí es para consentir que la vida los discipline. Fue bachiller del gimnasio José Joaquín Casas, discípulo de Jaime Leal González y abogado de la Universidad El Rosario. Empezó en la política a los 19 años como concejal del pueblo de Boyacá y, aconsejado por el abuelo, llegó al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo coordinador de la campaña en la capital. Era un poco apático. Lo que pasa es que él sí promovió y prohijó mucho a Galán. ¿Pero usted alguna vez le dijo, venga, es que yo quiero ser como usted, quiero ser presidente de Colombia? Tras el asesinato del jefe, llegó al liberalismo oficialista. Fue concejal de Bogotá de 1990 al 94, año en el que se lanzó a las grandes ligas de la política. A los 32, Germán Vargas Lleras fue senador de Colombia, una curul que ocupó en 4 oportunidades consecutivas. El Estatuto Anticorrupción es el conjunto normativo más severo y completo que se ha puesto a la consideración del Congreso. El carácter de Vargas Lleras se hizo sentir en el 98, cuando desde la oposición al gobierno de Andrés Pastrana cuestionó el proceso de paz con las FARC. Famoso fue el debate en el que reveló que la guerrilla tenía desde secuestrados hasta campos de entrenamiento en la zona de distensión. De esas personas retenidas allá, se estima que 17 han sido ya asesinadas. Que ciudadanos sean hostigados a tener que escriturar sus tierras a la fuerza en la zona de distensión. Ese discurso lo acercó al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quien como disidente liberal llegó en el 2002 a la Casa de Nariño. Ese año Vargas llegó por tercera vez al Senado por el movimiento Colombia Siempre. En diciembre, cuando destapaba un regalo de Navidad en su oficina, le explotó un libro bomba. En ese atentado quedó gravemente herido y perdió algunos dedos de su mano izquierda. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. ¿Quién fue? ¿Quién le mandó esa bomba? Nunca lo hemos sabido bien. Se recuperó del atentado y volvió al Parlamento para consolidar la bancada uribista. Fue presidente del Senado y por ideología llegó a Cambio Radical, movimiento del que se convirtió en su director y baluarte histórico. Juan Manuel Santos creó el partido de la U en ese momento, buscando la reelección de Álvaro Uribe Vélez, e invitó a Cambio Radical a esa fusión. Pero las filtraciones de paras en el nuevo partido espantaron a Vargas Lleras y no aceptó. En febrero de 2005, los organismos de inteligencia le informaron que frustraron un atentado que le iban a hacer en la Plaza de Toros, pero el que no pudieron descubrir fue el que se ejecutó en octubre con un carro bomba. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente que no deja vivir a esta nación tranquila. ¿Y quiénes fueron? Yo creo que ahí estuvo comprometido el DAS. Hubo una investigación que se cerró prematuramente. El uribismo acusó a las FARC de este hecho en una investigación que nunca terminó. Doctor Germán Vargas Lleras tiene condiciones excepcionales de liderazgo. En el 2006, Cambio Radical logra 15 senadores y 22 representantes a la Cámara. Vargas fue el senador más votado con 223.000 sufragios. Impulsó el fuero militar que tipifica crímenes como la desaparición forzosa, el genocidio, el desplazamiento forzado y la masacre. Fue ley el Estatuto Anticorrupción, el Código Único Disciplinario y se revivió la extradición. No tuvo ninguna vacilación para entregarle a este país una legislación que le permita la extensión del dominio de la riqueza ilícita. Cada ley era una herramienta para que el Ejecutivo no bajara la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Es la realidad que tiene que afrontar este país. En 2008 se retiró del Senado, tuvo una despedida de lujo y se fue a estudiar a Europa. Mi compromiso es garantizar una seguridad integral. En junio de 2009, Vargas Lleras se lanza a la arena presidencial. Seré el colombiano que le ponga fin a este conflicto. En una campaña fuerte, Vargas quedó de tercero en la primera vuelta, detrás de Santos y Antanas Mocus.
Al final, Santos se puso la banda de jefe de Estado. El 7 de agosto, Vargas Lleras fue nombrado ministro de la nueva cartera del Interior y de Justicia. Fue autor de la llamada Ley Lleras, que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la ley de víctimas y de restitución de tierras. Hoy y mañana se debatirán los temas que el gobierno propone. Integren la reforma a la justicia. El 17 de mayo de 2012 llegó al Ministerio de Vivienda, donde lideró el programa que buscó casas y apartamentos gratis para los colombianos necesitados. Ya llevamos instaladas 25.000 unidades de vivienda. Doctor Germán Vargas Lleras, juráis por Dios y por la patria. En 2014 le aceptó a Santos ser su vicepresidente para el segundo mandato. Sí, juro, por Dios, por la patria y por el pueblo de Colombia. En diciembre de 2015, el cuerpo del senador le envió un mensaje. Al terminar una intervención en Florida Blanca, Santander, se desplomó. A ver. La recomendación de los médicos fue clara. Bajar al estrés y todo ese factor que tiene él de carga emocional, pero en términos generales salió de la clínica Carlos Ardila Lule en óptimas condiciones para Bogotá. En enero, Vargas Lleras fue al quirófano. Allí empezó su lucha contra un meningioma benigno. Se trata de un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Semanas después de la intervención, habló con la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, sobre la vida. No, pero esa fama que tiene de malgeniado. No, pero no lo es así, exigente sí. Exigente. Y digo las cosas de frente y no ando con eufemismos. Usted sabe lo que es llegar uno cansado a una comida y que lo aborden y le digan, ¿cómo la ve? ¿Qué hay de vainas? ¿Qué crees que va a pasar? No, un interrogatorio pues de, ¿cómo la ve? Esa es la pregunta clásica, ¿o no? Cuéntamelo todo. En 2017 se lanzó por segunda vez a la presidencia de la República y en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas habló de las diferencias que tenía con el proyecto Bandera de Juan Manuel Santos, que era la paz con las FARC. Porque no olvide usted que este proceso de paz amnistió, indultó y cobijó todos los delitos que habían tenido lugar hasta el 31 de diciembre del año 2016. ¿Cómo darle a la droga el tratamiento de delito continuado? A mí eso me parece muy inadecuado. Lideró la coalición Mejor Vargas Lleras con el aval de Cambio Radical. Su campaña se centró en la inversión de la infraestructura y la vivienda y también la crítica moderada a los acuerdos de La Habana. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. Al comienzo de la campaña, Vargas Lleras estuvo en la punta de las encuestas, pero algunos hechos aprovechados por sus opositores le pasaron factura, como el día que recriminó a uno de sus escoltas que quiso separarlo de una mujer que le quería saludar. A pesar de tener bagaje, experiencia y preparación, terminó de cuarto en la primera vuelta presidencial. De manera que no me queda más que agradecer en medio de esta dura polarización a los millones de colombianos que valoraron nuestras iniciativas, nuestro compromiso. Para mí han sido 30 años de haberles servido a este país. No me queda más que motivo de agradecimiento. Esta derrota para muchos fue el punto de inflexión. En pandemia, Vargas Lleras siguió en la política a través de columnas de opinión. En las elecciones presidenciales del 2022, Vargas Lleras no postuló su nombre y fue electo Gustavo Petro. La paloma de la paz total. El partido de Vargas Lleras se fue a la oposición. Famosa fue la respuesta del exministro a la propuesta de una asamblea constituyente del gobierno del cambio. Repetir el camino de Maduro en Venezuela, que ya no es una convocatoria para que los colombianos elijan mediante el voto universal a quienes quieran, sino una constituyente elegida a dedo. Algunos debates con Petro terminaron hasta el punto que la justicia obligó al mandatario a retractarse de algunos pronunciamientos contra Vargas Lleras y su familia en el tema de la crisis de la salud. Yo nunca había visto a un presidente proceder en igual forma a como lo hace Petro.
A través de videos, Vargas Lleras en enero de 2025 hablaba de la actualidad del país. En la región del Catatumbo hay más de 120 personas asesinadas. El 23 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que a solicitud del ex vicepresidente, este fue sometido a una intervención neuroquirúrgica. En mayo, Vargas Lleras viajó a Houston para complementar su tratamiento por un tumor cerebral. El jueves 22 fue sometido a una nueva cirugía. Se conocieron algunas fotografías. El 11 de noviembre del año pasado, Vargas Lleras lideró la Convención de Cambio Radical. Aquí se ve con otros dirigentes del partido político. Una semana antes de las elecciones, en marzo pasado, Cambio Radical publicó este video. Con gente que creyó en el rumbo. Para muchos, la serie de imágenes buscó recordarle al país que ese era el partido de Vargas Lleras y que sus ideas deben continuar por siempre en el Congreso de la República. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Él fue Germán Vargas Lleras, el padre, el que tuvo que sacar a su hija del país cuando tenía 6 años para proteger su vida. El abuelo, el consentidor, el entrañable, quizás como su papá. El liberal de Racamandaca, el demócrata, el hombre que como pocos recorrió y sintió el país, palpó sus necesidades, soñó con dirigir sus destinos y hoy hace parte de la historia de Colombia. Paz en su tumba.